Buenas noches a todos. Bueno, como ustedes sabrán, el objetivo de esta actividad es justamente mostrar la ciencia, que es un factor clave para el desarrollo del país. Yo creo que he aportado a este objetivo, dado que he pasado gran parte de mi vida investigando y generando conocimiento original, que por eso creo que he aportado o estoy aportando al desarrollo del país. Intentaré brevemente explicarles cuál es el aporte en este sentido. Yo soy responsable de un grupo de investigación de gente muy joven, investigadoras e investigadores del Departamento de Neurofarmacología Experimental del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Justamente estamos cumpliendo y celebrando sus 95 años de existencia desde su fundación. Y desde hace muchos años nosotros nos dedicamos a estudiar las bases neurales que subyacen a patologías de salud mental. El abordaje que nosotros usamos es un abordaje preclínico. ¿Qué significa? Que usamos modelos animales que reflejan o modelan aspectos esenciales de las patologías humanas y que nos dan una idea de por dónde están las afectaciones en el cerebro en determinadas patologías. Sabemos que esos abordajes preclínicos son limitados porque no podemos hacer una traslación directa a la clínica, ¿verdad? Y no modelan todos los aspectos afectados en la enfermedad mental. Sin embargo, nosotros estamos siempre permanentemente cerca de los seres humanos y de la patología humana. Permanentemente estamos conociendo la clínica de esos trastornos que nos interesan. Estudiamos desde hace mucho tiempo 3 desórdenes: la depresión, la esquizofrenia, la adicción a drogas de abuso, en particular la cocaína, la pasta base de cocaína y la marihuana, desde un punto de vista preclínico, como les decía. Y es importante que ustedes sepan que esas enfermedades generan mucho dolor en los pacientes y en las personas que padecen esas enfermedades y también en su entorno familiar. Para mí, desde mi punto de vista, hay un llamado de atención muy importante en la etapa post-pandemia en la que estamos, que hay que poner atención muy fuerte en la salud mental de todos nosotros. Investigamos los cambios funcionales, los cambios neuroquímicos o bioquímicos o químicos estructurales del cerebro particularmente. Y también proponemos estrategias terapéuticas alternativas, innovadoras, como por ejemplo estudiamos el uso medicinal del cannabis o los cannabinoides, que es un tema que ha tenido mucha relevancia en los últimos años en nuestro país, luego de la regularización del mercado de cannabis. Aunque la etiología o el origen de estos trastornos mentales no se conocen todavía, quiero decir que gracias a la investigación preclínica, a la investigación clínica, a la observación, a la asociación de evidencias, todos esos hechos han cambiado sustancialmente la capacidad de hacer diagnóstico clínico de estas patologías y ha ayudado muchísimo en el abordaje terapéutico comparado con los años 50 o 60 del siglo pasado. Y ese avance en el conocimiento es muy importante y muy promisorio, pero no quiere decir que esté todo resuelto. Sobre todo, hay muchas limitaciones asociadas al abordaje terapéutico de estas patologías, lo que lleva a la necesidad permanente de seguir investigando en ellas. Por otro lado, los científicos y las científicas siempre estamos permanentemente encontrándonos con una pregunta, sobre todo de los periodistas o de familiares, que es ¿qué descubrimos? ¿Qué descubriste hoy? Y yo no les puedo contestar concretamente esa pregunta porque lo que hacemos las científicas y los científicos de este país es generar conocimiento, participar en la construcción permanente del conocimiento que permite y facilita los hitos y los descubrimientos que en algún momento de la historia de la ciencia ocurren. Todo este conocimiento es muy rápido, es muy vasto y tiene que estar asociada a una capacidad nuestra de estudiar, de estar concentrados, de asociar,
asociar evidencias, y eso tiene que venir asociado con una fuerte vocación y una necesidad de estabilidad. Otra cosa que nos pasa a las científicas y a los científicos es que a veces nos encontramos en la literatura con evidencias aparentemente distantes. Y permítanme una anécdota que explique este concepto. En 2017 fui a un congreso muy importante de neurociencias. Son esos congresos donde nosotros los científicos y las científicas nos sentimos como pez en el agua porque hay interlocutores válidos de las líneas de investigación que nosotros desarrollamos. Nos concentramos solo en conversar con colegas en lenguaje científico como nos gusta a nosotros. Y en un momento, mientras buscaba los pósters que me interesaban, me topé con uno que asociaba salud mental con microbiota intestinal. En esa fecha yo no sabía lo que era la microbiota intestinal. Hice una llamada por teléfono a un microbiólogo amigo y me dijo, es la antigua flora intestinal, la que está asociada a la digestión, a la inmunidad, entre otras funciones. Pero yo me pregunté, ¿qué tiene que ver la flora intestinal con la salud mental? Cuando regreso a Montevideo me puse a estudiar y me di cuenta que es un área muy fértil y que está creciendo muchísimo en la literatura científica. Y justamente esta temática une dos disciplinas aparentemente distantes hasta este momento, que son las neurociencias y la microbiología. Hay una nueva disciplina que hace la unión entre esas dos, que es la endocrinología microbiana. Es un nombre nada más, pero para nosotros significa muchísimo. Hay muchos estudios que muestran, o que sugieren, como nos gusta decir a nosotros, que sugieren fuertemente que la composición en bacterias de la microbiota intestinal puede disminuir la tolerancia al estrés o al revés. El uso de probióticos, que son bacterias beneficiosas para la salud humana, puede ser útil para lidiar con el estrés. Y fíjense qué importante que es para nosotros porque el estrés es uno de los factores de vulnerabilidad más importantes para desencadenar una patología de salud mental. La sola idea de considerar la modulación de la microbiota intestinal como un punto a favor del abordaje terapéutico en trastornos mentales hizo en mí una revolución mental y hizo que nosotros empezáramos a trabajar en esta temática y estamos desarrollando esta temática hace un par de años. Pero además hay un concepto que también es reinteresante, que es que cambia la percepción de los trastornos mentales asociados exclusivamente al funcionamiento del cerebro. Amplía muchísimo la manera de pensar un trastorno mental. Hay que tener una visión mucho más integral al respecto. Pero todo este conocimiento, este quehacer científico cotidiano, es muy rápido, como les decía, el conocimiento se genera muy rápido, pero tiene que ir acompasado con una institucionalidad estable, fuertes, capaces de sostener equipos de investigación a largo plazo y de científicos, carreras de científicas y científicos a largo plazo también. Por eso yo creo que si el país quiere apoyarse constantemente en la ciencia para tomar decisiones basadas en evidencias científicas, tiene que apoyar la ciencia. Y quiero terminar con una gran frase del profesor Clemente Estable, que es: con ciencia grande no hay país pequeño. Muchas gracias.